Le damos la bienvenida a Darío Pignotti, él es analista internacional, es argentino, está en Brasil, en Brasilia en este momento, pero además, corregime Darío, además de todo, vivís hace bastante tiempo ya allí en Brasilia. ¿Cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. Tiene un gusto. Para números redondos, una década en Brasilia. Una década, claro, o sea, conocés bastante, conocés mucho lo que está pasando porque además reporteás desde allí para medios argentinos desde hace mucho tiempo, así que me imagino que tenés muchos elementos para aportar sobre lo que está pasando en esta elección. Decime si coincidís o no, la elección más importante de Brasil en décadas. Probablemente desde el fin de la dictadura militar, tanto que Mm, hoy Luis Ignacio Lula da Silva, precisamente en ese acto al que vos referías hace un minuto, en sí, São Paulo, poco antes de pasear, de hacer una paseata por la más importante avenida de la ciudad, la Avenida Paulista, sí, dijo que esperaba que Jair Bolsonaro sea una persona civilizada, lo estoy citando sin comillas a Lula, sí. y acepte entregarle la faja presidencial en enero, si es que Lula vence, y citó: la última vez que un presidente no entregó la faja a su sucesor fue el dictador Figueiredo al presidente civil Sarney en 1985, una comparación que viene a cuento. ¿Sucederá en caso de que gane Lula o Lula será Trump? Perdón, Bolsonaro será Trump. Bolsonaro sueña con ser Trump, tanto que algunas caricaturas lo muestran mirándose al espejo y devolviéndole un señor de cabellos rojizos, que no son el color de los cabellos de Bolsonaro. Mm, Tanto también que alguien recientemente de visita en Argentina, Eduardo Bolsonaro, su hijo, y una sí. suerte de canciller del grupo político, del clan político. Bolsonaro tiene 3 hijos activos que son su círculo directo. Ujú. Llegó a decir alguna vez, no hace mucho tiempo, que tal vez pudiera suceder en Brasil algo parecido a lo ocurrido en enero de 2021 en el Capitolio. Mm, Entre paréntesis, el directamente. Congreso norteamericano, solo para concluir esta idea, ha investigado, o por lo menos ha observado, qué hizo Eduardo Bolsonaro en enero de 2021, cuando estuvo en Estados Unidos, apoyó el asalto al Capitolio y visitó la Casa Blanca. Pero lo que importa es que los investigadores de la Cámara de Representantes norteamericana, declaraciones hechas a una persona que que entrevisté recientemente, él estaba en Washington, nos lo Ujú. confirmó. Eduardo Bolsonaro está bajo observación de la Cámara de Diputados norteamericana. Lo que cuenta aquí es que sí, hablar de un asalto a Capitolio tropical no es una expresión literaria, es una hipótesis, por lo pronto, no muy probable, pero que flotó en el cielo político de Brasilia durante buen tiempo. Que no lo apoyen las Fuerzas Armadas, que no lo apoye el Departamento de Estados Unidos, es lo que hace pensar que la probabilidad sea baja, tal como estás contando. Posiblemente tanto como que el Departamento de Estado, por vez quinta, sexta, por lo menos en los últimos 4 meses, el Departamento de Estado y la Casa Blanca hicieron varios comunicados diciendo que están seguros y que quieren estar seguros de que en Brasil se va a respetar la votación primero del 2 de octubre y ahora de este 30 de octubre del balotaje. Mm, Hay preocupación en Estados Unidos. El presidente Joe Biden se lo dijo en persona a Jair Bolsonaro en junio pasado, sí, otro paréntesis, junio pasado, junio de 2021, la primera vez que Biden y Bolsonaro se hablaron. mm, Estamos diciendo, claro. estamos refiriendo a una situación diplomática también con pocos antecedentes entre Washington y Brasilia. Siempre las relaciones entre Washington y Brasilia fueron fluidas y de mucho diálogo. No sucede eso entre Biden y Bolsonaro. Ahora, este episodio, esta denuncia que llevó adelante Bolsonaro con respecto a los lugares de propaganda para su partido en el Nordeste, en algunas radios, diciendo que no respetaron la cantidad de minutos, la cantidad de segundos que le correspondía y que por eso consideraba que había que postergar la elección. Eso da lugar a nuevas suspicacias, a que tal vez es el argumento ante un resultado ajustado para, bueno, no sé si desconocer, pero sí patalear, entorpecer, empiojar. ¿Pensás que eso puede llegar a pasar? Eso ya está tipificado en el mundo político de Brasilia como el riesgo de un tercer turno. El de mañana va a ser el segundo turno. Mm, Otra vez que es el en traspaso. las tapas de los diarios.
en la tapa de los diarios o por lo menos en las páginas de comentarios Eduardo Bolsonaro. Él dijo ayer que habría que postergar las elecciones por ese motivo. Postergar las elecciones en un país democrático normal, Ujú. Argentina, México, Chile, se parece mucho a un golpe blanco. Mm. No sé si estás al tanto, me imagino que sí, se viralizó este video de la diputada Carla Zambelli, lo estoy mirando en este momento, no sé si lo tenemos ahí para mostrar en pantalla porque es muy impactante. Estamos hablando de una diputada bolsonarista que, bueno, se la ve apuntando a un hombre, persiguiéndolo, apuntando con un arma. Un hecho que además se suma a lo que se vivió con Roberto Jefferson, este ex diputado de la ultraderecha, que se atrincheró el domingo pasado, que lanzó una granada, que se atrincheró con un fusil y que hirió a 2 policías. Estos 2 hechos ya de violencia política, de extrema violencia, diría, sobre todo el de Jefferson, es algo que ya no impacta en la sociedad brasilera, que ya hay como cierta costumbre, o es algo que puede llegar a torcer el rumbo de las elecciones? En buen grado, Martín, está normalizado. Nosotros lo advertimos porque cuando hablamos con los muchos colegas que están llegando a Brasil a cubrir estas elecciones, Ujú. también en un número que no tiene muchos antecedentes, se preguntan cómo puede ser que ocurra esto. Y, por cierto, en el Brasil, no diría postdemocrático, pero en un Brasil de una democracia de muy baja calidad, la de estos tiempos, eso ha sido o normalizado o consentido. Y no son estos hechos, por lo pronto, que puedan ser caracterizados como aislados o accidentales. Por supuesto, hablamos en un plano hipotético, pero Sí. referirse a Carla Zambelli es a una diputada, primero de las más votadas de Brasil, tuvo una altísima votación en San Pablo y una política otra vez del círculo directo De de Bolsonaro. Bolsonaro. Mm. Y referirse a Roberto Jefferson, idem, que ellos hayan actuado por motu propio o porque los devoró la tensión o los nervios, es una hipótesis, tal vez no muy plausible. Agrego, ayer asesinaron a un dirigente del PT en San Pablo. En la primera vuelta asesinaron a 3 dirigentes del PT. En ninguno de esos 4 casos el presidente Bolsonaro reaccionó con contundencia. Silencio de Bolsonaro que algunos interpretan o como complicidad o como una señal para que la violencia continúe. ¿Esto qué significa? Que la violencia es una variable electoral. Una encuesta de Datafolia indicó que 7 de cada 10 brasileños tienen miedo de expresarse políticamente. Mm. Y de esos 7, la Sí. mayoría son no bolsonaristas. El miedo influye para la abstinencia, para la abstención en la votación, para no hacer propaganda en favor de los opositores y para que el oficialismo gane las calles y haga una presencia muy importante. Son muchos los bolsonaristas, pero tal vez menos de los que la escenografía aparenta. Es escalofriante, realmente es impresionante lo que estás contando, claro, para las escenas que vivimos en la Argentina y un poco nos sentimos afortunados al lado de lo que vos estás contando, de nuestro hermano mayor, de nuestro socio mayoritario, si se quiere. Es una situación verdaderamente trágica para la democracia, la que estás contando, para la estabilidad democrática incluso de toda la región. ¿Pensás que además puede llegar a ser una estrategia en el caso de ser derrotado para luego ubicarse hacia futuro también, tal como hizo Trump, que se fue de esa manera con el escándalo del Capitolio y sin embargo hoy eh, por lo menos se muestra como competitivo, por no decir que hay muchas encuestas que lo dan como un posible ganador en 2024, un posible este año ganando las elecciones intermedias también su fuerza política? ¿Pensás que eso también es parte de una estrategia más a largo plazo? Es plausible, el bolsonarismo no improvisa generalmente y sus estrategias están habitualmente bien diseñadas, tanto que el propio Lula, no es Lula un político de hablar por hablar, dijo la semana pasada contar con informaciones o versiones de que estarían en Brasilia expertos enviados por Steve Bannon, es decir, Ujú. el estratega Sí, sí. de Donald Trump, y que Bolsonaro gane o pierda. Si gana, obviamente, pero si pierde, no va a ser
un animal político en extinción, se va a ir del poder con con un peso considerable en el Congreso y con un liderazgo indudable. Bolsonaro es probablemente sea uno de los líderes de ultraderecha más importantes del mundo. Esta semana entrevistamos precisamente a un diputado, Sí, diputado Lins, de Río claro. Grande do Sul. Ujú. Sabés que en el sur de Brasil el peso del bolsonarismo Es es mayor. gravitante, Sí. y él nos lo decía. Si Bolsonaro es reelecto, va a ser el líder de ultraderecha, él decía, el Mundial. líder conservador más importante del mundo. Y probablemente eso ocurra. Digo, siempre que Bolsonaro gane, lo cual no está indicado por las encuestas, pero las que acaban de salir hace 2 horas hablan de un resultado muy estrecho. Una victoria, si ocurriera, de Lula por un margen muy corto. ¿Qué dicen las encuestas de hace 2 horas? La última de Datafolia, que es la que podemos tomar como referencia, porque Sí, en realidad se publicaron 4, a Bolsonaro 48% y a Lula el 52%. claro. Pero hace 3 días, Bolsonaro tenía el 47% y Lula el 53%. Es decir, se acortó en 2 puntos la distancia en 3 días. Mm. De manera que dar como segura la victoria de Lula no es responsable desde el punto de vista del análisis, por lo Mm. menos. ¿Cómo lo viste ayer el debate donde claramente Bolsonaro era el retador, tenía que ir con un discurso más agresivo, y Lula era el que tenía que tratar de conservar, de contener los votos que había logrado en el primer turno, más lo que le pueden sumar quien salió en tercer lugar y quien salió en cuarto lugar? Como lo marcaste, como un ring o como un circo romano, eran 2 gladiadores, 2 rivales irreconciliables, donde uno debía morir y el otro salir con vida. Nadie murió, de hecho, pero Bolsonaro, al no haber obtenido una victoria muy clara en el Claro. debate, por lo menos eso es lo que indican las mediciones, aclarando otra vez, las encuestas de opinión y los institutos demoscópicos no son muy confiables en Brasil. Mm. Estamos hablando no de que no lo sean por falta de honestidad, sino porque se equivocaron y mucho en el primer turno. Pues bien, estos sondeos indican que Lula habría vencido. En todo caso, sea o no una victoria de Lula, la de ese debate, por otra parte, transmitida en el canal de más audiencia Sí, del por país, Globo. Globo, y en horario central. Globo es como Caracol en Colombia, como Clarín en Argentina o como Televisa en México. Es el grupo más poderoso, por tanto el de más audiencia. eh, Pudo haber influido porque tenés presente, Martín, que es muy corto, muy pequeño el número de personas indecisas. Claro. Es un diferencial de 2 puntos, y después algunos que votan a Bolsonaro o que votan a Lula que pudieran saltar del barco. Es decir, estaba dirigido a un segmento menor del electorado. Hay que ver cómo impactó allí, pero lo que se observó fue a un Bolsonaro algo nervioso, a un Lula tampoco muy Totalmente. concentrado. Se observa que Lula es un hombre de 77 años, Ujú. sus reacciones no son las que les veíamos, por ejemplo, en los debates de 2006, Sí. contra quien ahora es su candidato a vice, Geraldo Alckmin, pero no ha perdido ni la picaresca ni el instinto político. Y en uno de los momentos más hilarantes del debate, Lula se acomodó el cuello de su camisa Sí. y de su corbata roja y dijo: me parece que mi rival está descompensado emocionalmente. La cara de Bolsonaro era la de alguien muy nervioso. Y esto se confirmaría, Mm. corrijo, en el último bloque, cuando ambos se despidieron e hicieron una solicitud al público, una expresión de demanda de votos, cada uno con sus argumentos, y Bolsonaro cerró de la peor forma que hubiera querido, o por lo menos así lo vieron los que interpretan esto casi psicoanalíticamente. Dijo: por favor, voten por mi reelección a diputado federal. Uf, qué fuerte, qué fuerte. No, justo esa parte del final no lo pude escuchar. Fuertísimo lo que estás contando. Darío, la verdad que muy, pero muy interesante todo lo que nos estás contando. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo. El agradecido soy yo. Hasta la próxima.